hermano católico. Ah, como pa' qué se llama. Tokumi, ahora es Tokumi. Aló. Buenas noches, señor Rodrigo Calvo. Buenas noches. Apago la cámara porque estoy en pijama y no quiero que me vean así. Ah, caramba. Bueno, Un saludo desde Colombia, creo que somos compatriotas si no estoy mal. pues tienes acento bogotano. Yo soy de Cali, sí. Sí, exactamente, tengo acento bogotano. Aunque vivo en Facatativá, pero tenemos el mismo acento, tenemos el mismo acento. Claro, con Dinamarca es lo mismo. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces no sé si usted me permite hacer una pregunta. Claro, me imagino que tendrá relación con el que se acabó de ir. Adelante. La verdad no, la verdad no, pero soy evangélico y pues me gusta hacer preguntas a mí, ¿no? Adelante. Bueno, permítame encuentro la cita. Ah, ok. Es en San Lucas 1, Lucas. cuando dice 1:20. A ver. Bueno, es el pasaje en el que el señor de Zacarías no cree y queda ciego, si no estoy mal. Digo Zacarías, no. Queda Ah, ok. mudo. Queda mudo. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Correcto. Entonces, este argumento yo lo había compartido, de hecho, en el canal del pastor Eduardo Gutiérrez. Yo soy evangélico, yo creé este argumento. Después María también en el 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que María también dudó igual que Zacarías. Mi pregunta es, ¿pecó María o no pecó? Y si pecó, eso quiere decir que no es inmaculada como dicen ustedes los católicos. A ver, muy buena pregunta. Vamos entonces primero a lo del ángel. Miren esto. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Zacarías. Dice Zacarías, después del anuncio del ángel, le dice, ¿cómo podré yo estar seguro? Vamos a leerlo en una versión clarita. Vamos, y compartámoslo, porque para que todo el mundo lo vea. Presentar, compartir pantalla. Cabala, esto ya pasó. Bueno, muy bien. Entonces, usemos Jerusalén muy enredada, la Biblia de nuestro pueblo. Bueno, entonces aquí vemos que el ángel le anuncia, no temas Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa te dará un hijo, el que llamarás Juan. Ahora vamos aquí. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Ok, listo. Entonces aquí él le pregunta, pero dudando, porque justifica. Primero que todo dice que él es anciano y que es de edad avanzada. Listo. Ahora, resulta que el ángel reprende a Zacarías precisamente por, digamos, tenerlo un poco en duda y en burla. Ahora vamos entonces al pasaje de Lucas. ¿De Lucas qué? Bueno, de Lucas 1:28. Entonces dice así, alégrate. Bueno, aquí el mismo ángel Gabriel entró a la casa, el ángel entró, la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Después le dice, al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. ¿Cuál es la diferencia aquí fundamental? Que Zacarías estaba pidiéndole un hijo al Señor, aún en su ancianidad. Y cuando el ángel le responde de parte de Dios, él duda de lo que estaba pidiendo. En cambio, en este pasaje, como ustedes se pueden dar cuenta, María no estaba pidiendo ser la madre del Salvador, del Mesías.
Simplemente el ángel entró y le anunció que ella era la escogida. De hecho, le hace el saludo real, ¿no? Dice, bueno, aquí dice, alégrate, llena de gracia. En realidad en griego dice salve. Y salve era el saludo real que se le daba a los reyes. Entonces, María, aquí dice, al oír, bueno, ella quedó desconcertada y dijo, a ver, aquí está, por acá está la pregunta. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Dudó? No, estaba preguntando cómo iba a suceder si ella era virgen. Era una pregunta válida. ¿Cuál es la diferencia entonces con Zacarías? Zacarías pidió a Dios un hijo. El ángel le responde que sí. Y él dice, ¿cómo puede ser esto si ya soy anciano? ¿Sí ven? Entonces, él pide a Dios, Dios le manda un ángel que le dice que sí le va a conceder y duda de Dios. Zacarías peca, por eso queda mudo. María, en ningún lado del relato bíblico nos dice que estuviera pidiendo ser la madre de nuestro Salvador. Simplemente Dios la escogió y simplemente ella hace una pregunta válida. ¿Cuál es esa pregunta? Simplemente, ¿cómo hacer esto si yo no tengo relaciones sexuales? No más. No dijo esto es imposible o esto es absurdo, no, simplemente le preguntó al ángel y prueba de ello es que el ángel no le dijo ahora por haber dudado te quedarás muda, como le dijo a Zacarías, no. ¿Qué le dijo el ángel a María? Le dice así. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Sí ves la diferencia? El ángel sí le explica aquí. ¿Por qué? Porque ella no estaba pidiendo esto. El ángel simplemente le estaba anunciando que ella era escogida y era válido preguntar cómo iba a hacer eso si ella no tenía relaciones con hombres sexuales con ningún hombre. Ella era prometida con José, está comprometida, pero aún no sé, ¿cómo se dice? No se habían casado oficialmente, ¿no? Estaban como en los esponsales. Entonces, esa es la gran diferencia entre Zacarías y María. Y por eso Zacarías pecó y María no. Porque Zacarías pidió expresamente el milagro. Y cuando se le concede, duda de él. Mientras que María no estaba pidiendo nada de eso. Mire. Aquí lo podemos comprobar una vez. Dice el 11, entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Y aquí entonces vuelve otra vez. Le dice cómo será Juan, las características. Y después de todo eso dice, pero Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. ¿Sí ven? Él mismo pide en el versículo 11, nos dice el ángel, que él había estado pidiendo esto y cuando Dios se lo concede, duda de Dios. Ahí está el pecado. Mientras que María se le anuncia, pero no en ninguna parte ella todavía estaba pidiendo que ella fuera la madre del Salvador. Si ella estuviera diciendo, Dios, Jehová, yo quiero ser la madre del Salvador de Jesucristo, y llegara el ángel y dijo, Dios ha escuchado tus ruegos, como le dijo a Zacarías, vas a ser vas a ser madre del Mesías. Y ella hubiera dicho, no, pues ¿cómo va a ser esto si yo soy virgen y no tengo relaciones sexuales? Ahí sí hubiera pecado. Nada más, pero eso no sucedió. ¿Sí te queda clara la pregunta, la respuesta? Sí, sí me quedó claro. Buena explicación, debo admitirlo. Aún así no me convence que María no tuviera pecado, porque en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y ella dice que ella necesitaba de la gracia de su Salvador, pero admito que fue una buena contraargumentación, una buena respuesta. ¿Podría hacerte otra pregunta acerca también de María? Adelante.
Ok, pero esta vez es de Mateo 13 y es en relación a la supuesta perpetua virginidad de María, que tampoco lo creo. Yo creo que sí tuvo más hijos. Entonces el pasaje es Mateo 13, del 53 en adelante, que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, yo creo que la clave está en el versículo 55, que dice: no es este el hijo del carpintero. O sea, está poniéndolo en un contexto familiar, y si creemos que está hablando de los hermanos como judíos o discípulos, entonces no creeríamos tampoco que está hablando de su padre literalmente. Pero está hablando de: no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María. O sea que si está hablando de la María, que es la madre de Jesús, tiene que estar hablando de sus hermanos en la carne: Jacobo, José, Simón y Judas, porque lo está poniendo en contexto de familia. Además, lo comprueba en el versículo 57. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Especifica en su casa, es decir, en su familia, en su seno familiar. Ahí lo está dejando saber. Y además, en otros pasajes también de la Biblia, dice que sus hermanos no creían en él. Si se refiriera, como dicen algunos, supuestamente los apologetas católicos, como Luis Toro, que se refiere a los hermanos, con los hermanos se refiere a los discípulos, a los apóstoles, a los seguidores de Jesús. Entonces quiere decir que ninguno de ellos tenía fe, porque en esa parte, en otro versículo también dice como: y no le creían a Jesús. Entonces Juan el Bautista sería un hermano de Jesús en el sentido de que es primo, y a ellos se llamaban entre primos, tíos, sobrinos, bueno, no sé, hermanos, pero Juan el Bautista tenía fe, lo hubiera sacado de ahí, pero no, incluían en ese versículo que no creían en él. Tampoco se puede referir a sus discípulos, porque sus discípulos, Juan, Simón, Pedro, bueno, todos ellos creían en Jesús. Entonces, y además ahí especifica que no hay profeta que tenga honra en su propia casa, específica. Está hablando de algo de su familia, porque si no, entonces tendríamos que decir que esa es otra María, que es una discípula, o otro José. Pero sabemos que José era carpintero, entonces está refiriéndose específicamente a la familia de Jesús. Bueno, carpintero, eso lo sabemos por la tradición católica, no por la Biblia. Porque en la Biblia el término que se adopta para describir a José es tecton. Y tecton significa constructor. Y podría ser un carpintero, cabe en la clasificación de un tecton, pero también un constructor de viviendas, un constructor de puentes. O sea, hasta los mismos herreros eran considerados tecton. ¿Ok? Si tú dices que es carpintero es porque has recibido eso de la tradición católica. ¿Okay? Bueno, ya, eso aclarado. Ahora, vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a tomar entonces, yo te voy a responder con este texto. Primera de Corintios capítulo 15. Desde el 3. Dice: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales aún vive y algunos han muerto. Si seguimos tu lógica, pues miren, o sea, en la cita menciona a Pedro, que no era hermano de sangre de él, ¿sí? Y también a los 12. Y aparte de ellos, que eran sus discípulos, se le apareció a sus 500 hermanos. O sea que María era un conejo, según esa misma lógica. Creo que se cae por su propio peso esa argumentación. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que esos hermanos de Jesús, ¿sí?,
fueran hijos de María. Ni siquiera tampoco dice que fueran hijos de José. Además, en el texto que tú mencionas de Mateo, volvamos aquí. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Decía la gente, ¿no es el hijo del carpintero? Pero ¿qué nos dice el Mateo 1? El mismo Mateo. Miren lo que dice aquí. En la genealogía de Jesús. Dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. No. Jacob fue de José, esposo de María, de la cual nació. No, esta traducción está muy fácil, vamos a una más literal. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació. No, ¿dónde es que está? Hay una parte donde dice, ahora se me olvidó a mí, ¿será en Lucas 3? Donde dice que se supone que José era supuestamente el hijo, el papá de Jesús. Vean. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Eli. Según se creía, o sea, a pesar de que el texto lo muestra como padre de Jesucristo, sabemos que en la realidad él no fue quien lo engendró, sino fue el Espíritu Santo, porque en Mateo capítulo 1 nos dice que el ángel se le apareció a José y le dijo que ese hijo iba a esperar, que no se preocupara, que no lo abandonara, porque ese hijo es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, desde ese punto de vista también se cae tu argumento. Además, resulta que si miramos la misma genealogía en Mateo, sin salirnos de Mateo, en el capítulo 1, vamos a mirar, por ejemplo, en el versículo 2 de Mateo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Miren que habla de Jacob, que como padre de Judá, y Judá con sus hermanos. Listo, te la compro. Ahora vamos aquí. Vamos a... Por aquí creo que era el 7. No, el 12. No. Hay otro versículo aquí donde habla de los hermanos. Voy a ver si lo encuentro rápidamente. No. A ver. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si alguien lo dice, se acuerda, mientras tanto voy a buscarlo. Montes engendró a Abel, David engendró Urias, Salomón engendró a Robán, Ay, Dios. Engendró a Josías engendró a Jeconías. Aquí, el 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Versículo 2 y versículo 11. Menciona un personaje en la genealogía de Jesús y los hermanos de ese personaje. Pero resulta que cuando llega Jesús, versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado el Cristo. No se dice más, nada más. No dice Jesucristo y sus hermanos. Si siguiéramos la lógica y María hubiera tenido más hijos, pues hubieran dicho igual que en el versículo 11 y también como en el versículo 2, hubieran dicho Jesús y sus hermanos. Ahora, otro detalle, el anuncio que tú mismo citaste en Lucas capítulo 1, vamos a mirarlo, Lucas capítulo 1, ¿qué se me hizo Lucas 1? Vamos a observar lo siguiente. Ok. El ángel se le aparece a Zacarías y mire lo que dice. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada, bla, 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 dice, tu petición ha sido escuchada, tu mujer te dará a luz un hijo, uno solo,
¿Cuántos hijos tuvo Isabel? Uno. Cuando Abraham, ¿sí? Cuando Dios se le apareció a Abraham, y el cual era Abraham y su esposa era Sarai en vez de Sara, ¿qué le anunció Dios? Que iba a tener un hijo de Sara, de Sarai, que después se llamó Sara. Un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo después de ese anuncio? Sara. Uno solo. ¿Cierto? Ahora vamos a ver qué pasa cuando llega el ángel, ese mismo ángel que le dijo a Zacarías que iba a tener un solo hijo. Vamos a ver qué le dice aquí. Lucas 1:31 dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz, ¿cuántos? Un hijo. Un hijo. O sea, cuando Dios manda a un ángel o él en persona, dice que es un hijo el que te va a dar, es uno, no son 2, ni 3, ni 4, ni 500. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que hasta el mismo ángel le confirma que es un hijo. O sea, si Dios tuviera otra intención, le hubiera dicho, vas a tener 5 hijos, 4 hijos, 12 hijos, 500 hijos. Pero no le dice eso, le dice un hijo. ¿O será que el ángel en el camino de ir al cielo hasta ir hasta donde María se le olvidó toda la razón y solamente le dio parte de la razón, y que la razón original era, vas a tener un hijo y después muchos más? No, no lo dice, dice que solo un hijo y ahí se acaba. Ahora, vamos otra vez a Mateo capítulo 1, volvamos a Mateo capítulo 1, vamos al 23, dice lo siguiente, ved que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos? Un hijo. Y era para que se cumpliera la palabra del profeta. Y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. En ninguna parte dice que, de la Biblia dice que María tuvo más hijos. ¿Ves? En ninguna parte dice que esos hermanos eran hijos de María. Porque si siguiéramos esa lógica, pues ahí 1 Corintios dice que María tuvo 500, Jesús tuvo 500 hermanos, más de 500 hermanos. O sea que María era peor que un conejo, pues. Era uno detrás del otro y me imagino que eran camadas completas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Por eso es que no se puede entender. Ahora, sí, hay otro hecho que es el Goel. Resulta que en la mentalidad judía, las familias no eran solamente padre e hijo, ¿sí? Padre, madre e hijo. De hecho, las familias eran las tribus completas. ¿Entiendes? O sea, se considera familia si tú eres de una tribu. De la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de cualquiera. Aunque tú fueras de esa tribu, ya eras de esa familia. De la familia de Dan, de la familia de Judá. Entonces, ¿cuántas personas pertenecían a la familia o a la tribu de Judá? Miles. Y entre ellos se llamaban hermanos. Incluso por nacionalidad o por fe, entre ellos se llamaban hermanos. O sea, lo que tú me dices no es concluyente en ninguna manera. En cambio, si nosotros vamos a las genealogías de Jesús, no aparecen los hermanos. Es más, ok, ¿puedo responder? Templo, ok, espérate. Cuando él fue al templo a los 12 años y se perdió durante 3 días, por ningún lado mencionan los supuestos hermanos. Y cuando Jesús estaba en la cruz, ¿a quién le entrega el cuidado de María? A Juan, su discípulo amado. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde entonces, el discípulo la recibió en su casa. Si hubiera tenido hermanos, lo lógico
desde la concepción judía es que sus hermanos se hubieran hecho cargo de su mamá, sin importar si creían o no creían en Jesús. Su obligación ante la ley y ante los mandamientos era honrar a padre y madre, o sea, hacerse cargo de ellos. Pero no aparecen esos supuestos hermanos a hacerse cargo de María, sino que Jesús se la tiene que entregar a Juan, su discípulo. Ahora sí, adelante. Bueno, entonces empecemos en primer lugar con lo de Primera de Corintios. Tú mencionaste que él se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ajá. Entonces sí, yo acepto lo de la acepción de que también se llama hermanos, a los hermanos en la fe, y a lo que tú dices de la familia judía como un concepto de tribu unificada. Entonces por ahí estamos bien. Tenemos 3 excepciones de hermanos entonces, los que son hermanos en la sangre, hermanos en la fe y hermanos porque son familia. Ahora bien, aquí cuando dice en Mateo, que es la cita que yo te puse, la de Mateo 15, sí. Que dice, ahora se me perdió. Ok, no mentiras, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, está poniendo en contexto de su madre María. No se llama su madre María y sus hermanos. O sea, después de poner madre María, habla de sus hermanos. O sea que si creemos que los hermanos no son de sangre, entonces tendríamos que creer que la madre tampoco es de sangre, que se está refiriendo a otra María. Entonces, como podemos ver acá, no se está refiriendo ni a hermanos de fe, porque no está hablando de los discípulos de Jesús, está hablando en el contexto de familia, y de hecho Jesús mismo dijo, después en el 57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No está hablando de discípulos, no está hablando de familiares tampoco que sean primos o algo, porque lo está poniendo junto a José, María y sus hermanos, o sea, está poniéndolo en la familia o contexto familiar más inmediato, por lo que es evidente que no se está refiriendo a primos, a tíos, ni a ninguna otra persona, sino está en el contexto familiar. Ahora, tú dijiste de lo de la genealogía de Mateo, pues efectivamente no menciona ningún otro hermano porque está hablando de la genealogía de Jesucristo, entonces no se está enfocando en la de ningún otro. De hecho, tú me mostraste los versículos, digamos el 11, donde habla de sus hermanos, pero también hay otros muchos versículos ahí en donde no se habla de los hermanos. Por ejemplo, vemos genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ahí no menciona a Ismael, por ejemplo. Isaac engendró a Jacob, no está hablando de Esaú, por ejemplo. Jacob a Judá y sus hermanos, en este caso sí los menciona. Algunos momentos sí los mencionan, algún otro momento no. Después dice Judá engendró a Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Con toda seguridad, ahí en esas genealogías también habían otros hermanos. Entonces vemos que efectivamente en muchos versículos no se mencionan a todos los hermanos, solo se menciona literalmente lo que Dios quiso que conociéramos en esta genealogía. Y pues como es la genealogía de Jesucristo, no menciona a los hermanos. Pero después, más adelante, dice en el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, supongo que dice, su madre con José, antes que se juntasen, o sea que sí está tomando como punto de referencia un momento en el que se juntaron, bíblicamente que se conocieron en el ámbito sexual, antes se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tú mencionabas que decía que un solo hijo, pues claro, porque la promesa era precisamente un solo hijo. Se estaba mencionando, eso era lo sobrenatural, lo especial era que naciera alguien por el Espíritu Santo. Entonces se está diciendo que va a tener un solo hijo, pero ¿qué? ¿Cómo? Por obra y gracia del Espíritu Santo. No que no fuera a tener ningún otro hijo. De hecho, cuando Dios le prometió a Abraham que no tuviera más hijos, él sí tuvo otros hijos. Tuvo, por ejemplo, a Ismael. Cuando le prometió también cuando Jacob oraba para que sus esposas tuvieran hijos, Lea, Raquel le tenía envidia, no me acuerdo cuál le tenía envidia, sí, Raquel le tenía envidia a Lea porque Lea era fértil y ella era estéril. Y vemos que Raquel tuvo más hijos, más de un hijo, y fue una promesa que Dios le cumplió porque ella oró, pidió por esos hijos y se los dio. Entonces, por el lado de la genealogía, está claro que no se menciona siempre a los hermanos,
que José sí conoció a María porque dice antes que se juntasen. Y lo de los hermanos, te digo que hay tres acepciones. En este caso, lo más lógico es pensar que está hablando de hermanos de sangre porque estaba en el contexto de hermanos de sangre. Luego podemos ver también en otros versículos, como por ejemplo Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Ok. Entonces, de nuevo, si él está comparando a los hermanos de él con los que hacen la voluntad de su padre, ¿con quién los está comparando? Con quienes no hacen la voluntad de su padre, que en este caso eran sus hermanos de carne que no creían en él. Si decimos que se refería también a primos, que es la otra opción, pues tendría que haber dicho que no todos, o sea, tendría que haber sacado de ahí a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es un primo, es un hermano, y si hace la voluntad del padre. No vemos que sacó en ningún momento ahí de la bolsa, por decirlo así, a Juan el Bautista. Entonces vemos que está comparando hermanos de carne con hermanos espirituales. Entonces, en ese sentido, tampoco es muy favorable con la postura católica de que María no tuvo más hijos. Vamos hasta Y ahí. Espérate, vamos hasta ahí y te voy a responder estos y sigues con tu argumentación, ¿vale? perfecto. Hablando. Empezamos con el último, con Marcos. Dice: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Tú crees que María no cumplió la voluntad de Dios cuando en Lucas capítulo 1 el ángel le anunció y él ya dijo: hágase en mí según tu palabra? ¿No cumplió? Sí la cumplió en ese momento, Correcto. pero en este pasaje, cuando Jesús estaba hablando, María no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque no estaba predicando como él. Perdóname. No. No, es que las mujeres no predicaban en Israel. O sea, eso que estás diciendo es anacrónico. Las mujeres no predicaban en esa época, solo los hombres predicaban. Solo los hombres podían entrar al templo a adorar. Las mujeres no, eran consideradas impuras. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo Jesús es que María, su madre, no solo porque la dio a luz, sino porque cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Está diciendo mi hermano, precisamente. Tú acabas de refutarte porque él acaba de decir, el mismo Jesús, que sus hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. Esos son los hermanos de los que habla Mateo capítulo, ¿qué fue que me dijiste? ¿13, 15? Marcos 3. No, este está aquí en pantalla. Pues tú me hablaste de los de la casa. Entonces, en ese texto, primero que todo, entonces, el mismo Jesús dice que sus hermanos, ¿sí?, son los que cumplen la voluntad de Dios. Ahora, volvemos otra vez al cuento. En el judaísmo, todos los de una tribu se llamaban hermanos entre sí. Esa separación de que primo, de hecho, yo creo que no, pues estoy casi seguro que no existe la palabra primo en la Biblia. No existe. Porque la concepción de familia de Israel es completamente distinta a la concepción occidental, ¿sí? Entonces, por eso es que resulta anacrónico leer desde el occidente la cultura oriental del primer siglo y de siglos anteriores. De hecho, si yo te pregunto cuál es el apellido de Jesús, ahí no dice ningún apellido, porque en el judaísmo no se utilizaba los apellidos. Eso vino muchos siglos después. Se decía Jesús Bar Yosef, Yeshua Bar Yosef, Jesús hijo de José. Esa era como la especie de apellido que existía, pero como tales apellidos no existían. Pero si uno le pregunta a un occidental cuál es el apellido de Jesús, y ellos leen en la Biblia y dicen: el apellido de Jesús era de Nazaret, porque acá dice Jesús de Nazaret. Entonces, lo que hay que entender
Es que tú mismo con este versículo de Juan estás diciendo que sus hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Ahora, ahí jamás se está negando que María cumplió la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es que su madre cumplió la voluntad de Dios. Así de sencillo. Ahora, que aquí se refiere a hermanos de sangre, no podemos afirmarlo. Porque ya dijimos, todos los de una sola tribu pertenecen a una sola familia en el judaísmo. De hecho, te lo voy a probar. Tú dijiste, ¿me regalas otra vez la cita de Mateo, por favor? ¿Mateo qué? Mateo 13, 51 al 55. Sí, 13, 51 al 55. Vamos a mirarlo. Perdón, 53 al 58. 55 es lo que nos interesa. Bueno. Dice, ok, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanos, ¿qué? Y sus hermanas no están entre nosotros. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizó a causa de él, mas Jesús le dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Tú dices, en su casa, diciendo, si ven, está hablando de la casa de él, donde él vive. Te voy a tener que refutar con todo el dolor del alma. Vamos a ir a 2 Samuel 2:4. Llegaron los hombres de Judá y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Toda la familia, toda la tribu de Judá, ahí se estaba refiriendo. No que David, porque si fuera como tú lo entiendes, entonces llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, al rey David, pero solo como rey de la casa donde habita Judá. Judá, su papá, su mamá, sus hijos y su esposa. Esa sería la interpretación que sería la que, o sea, se tendría que aplicar si tú asumes que en Mateo capítulo 13, versículo 56, 57, casa se refiere a su lugar propio, a lo que entendemos en Occidente como casa. ¿Entiendes? En el judaísmo no es así. Te voy a dar otro ejemplo. Ahí mismo, 2 versículos más adelante, 7. Dice, y ahora tened fortaleza y sed valerosos, pues murió Saúl vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. O sea, ¿quién es la casa de Judá? ¿La tribu de Judá? ¿O Judá con su papá, su mamá y sus hijos y su esposa? ¿De quién fue el rey David? ¿De toda la casa de Judá? O sea, ¿de toda la tribu? Sí. Entonces no fue solo de la casita donde vivía Judá con su esposa y sus hijos, ¿cierto? Exacto, pero aquí no está diciendo casa de Judá. Aquí está hablando de la casa y antes habló de María y de José y de unos hermanos. No habló de nadie más. Es que quiero que entiendas esto. O sea, en el judaísmo, cuando se habla de casa, se refiere a una tribu completa. De hecho, Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Ok? De la casa de Judá. ¿Captas? Mira, por ejemplo, acá. Dice, en Primera de Reyes 12:23, di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá. ¿Jesús de qué casa era? De Judá. Exacto. Esa es la casa de Jesús. Si fuera como tú dices, hubieran dicho casa de José. Pero eso no existía en el judaísmo. O sea, hay que entender que la comprensión de familia del judaísmo es totalmente distinta a la que tenemos en Occidente. De hecho, allá lo que se llaman familias son las betaf.
¿sí? Los Betav eran los grupos familiares de padre, madre, hermanos, incluso primos, tíos, eso era la Betav. Pero cuando eran distintas familias de una misma tribu, se les llamaban las Betavot. O sea, era la misma familia, pero ampliada. Y a eso en hebreo se le llama familia. Primero a las Betav, que no era solo papá, mamá, hijos, sino era papá, mamá, ¿sí? Los hermanos de papá, las hermanas de mamá, ¿sí? Y los hijos de lo que llamaríamos los tíos. Todo eso era la Betav en el judaísmo. Y cuando se reunían distintas Betavs de una sola casa, a todo ese conjunto le llamaban la Betavot. Por eso tu interpretación está totalmente errada. ¿Cuál era el otro argumento que tenías, aparte del de Mateo y el de Marcos? ¿Cuál era el otro? No, pues lo de la genealogía de Jesús, de Mateo, que Okay, básicamente porque es la de Jesús, es que no se menciona la de sus hermanos, y okay. que dice que antes de que se juntasen María y José, María había concebido por el Espíritu Santo. Esa parte. Maravilloso. Vamos a empezar. Entonces, antes de que se juntase, ¿qué significaba eso? Que estaban comprometidos, estaban prometidos en matrimonio, no vivían juntos, no vivían juntos. Entonces, cuando dice antes de que se juntasen, era para consumar los esponsales, o sea, vivir bajo un mismo techo. Él simplemente, José era el prometido de María, lo que hablábamos en nuestros términos, ¿ok? Pues no, juntarse no significa tener relaciones sexuales. De hecho, si tú miras en Génesis, porque Mateo toma, Mateo 1:25 creo que es, te lo voy a leer. Vamos a ver. Dice Mateo 1, Mateo 1, vamos al último versículo. Dice, y no la conocía hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pues hablando de José y María. José no conocía a María hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿A qué se refiere o sea, ese era el término para relaciones sexuales? ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a Génesis capítulo 5, si no estoy mal. Sí. A ver. Verá. Fue 4, creo que es 4, perdón. Génesis 4. Sí, mira. Génesis 4. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón en favor de Yahvé. Volvió a dar a luz a Abel, bueno, bla, bla, bla. Aquí más adelante vuelve y dice que Caín volvió y conoció a su mujer y tuvo otros hijos. Y así sucesivamente. Entonces, mire, 4:17. Conoció Caín a su mujer y dio a luz a Enoc. Entonces, en el judaísmo no se utiliza el término juntarse. De hecho, es un término muy, muy reciente, es de incluso del siglo XX, decir juntarse. Sí, ni siquiera es de la época de Jesús. ¿Por qué se utiliza el término juntarse? Pues para aquellas personas en Occidente que se van a vivir juntas sin casarse. Entonces es anacrónico y es una eisegesis, o sea, una mala exégesis, decir que, o sea, tomar el término de juntarse como se utiliza hoy en día y aplicarlo al contexto judío, porque ya vemos que en el contexto judío no, la palabra no era juntarse para tener relaciones sexuales, sino conocer, ¿ok? O también había otra expresión que era llegarse a, como si hubieran dicho, por ejemplo, Caín se llegó a su mujer y tuvo hijos. Se llegó quiere decir que eyaculó dentro de ella, ¿ok? Esas son las dos expresiones en el judaísmo bíblico para hablar de relaciones sexuales. Conoció y llegarse a. Por eso, cuando tú dices juntarse, me tendrías que dar otro texto
que me dijera, tal y tal se juntaron y tuvieron a tal hijo. Eso no existe en la Biblia. Por eso tu interpretación es cerrada. El último argumento, que es el de la genealogía, que es muy interesante, te lo voy a responder. Vamos a mirar la genealogía y te voy a explicar el por qué no se mencionan. Por ejemplo, en este caso, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá. ¿Por qué no se menciona a quién? ¿A Esaú? Exacto, a Esaú, el hermano de Jacob. ¿Por qué no se menciona? Porque primero que todo no era parte de la promesa de Dios. Segundo, no fue su esposa con la que tuvo ese hijo, Ismael, sino que fue con Agar, la esclava. Por lo tanto, aquí nos está mostrando la genealogía de la promesa que se cumple en Jesucristo, no los que están por fuera de la promesa. El mismo precisamente los hermanos de Jesús no están en la promesa, precisamente por eso no aparecen. Entonces, Jesús vino a salvar a todos menos a sus hermanos de sangre. ¿No te parece absurdo? No, yo no dije salvación, pero dije que no eran parte de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que nos iba a mandar un Mesías para salvarnos. Entonces, ¿cuál promesa estás hablando tú? ¿Entiendes? Por eso, la promesa es que nos iba a enviar un Salvador. Pero por eso no se menciona a los hermanos, porque los hermanos nunca creyeron en ese Salvador ni nada. ¿O por qué no se menciona a Esaú? Entonces Jesús no vino a salvar a Esaú tampoco, porque también Jesús es Salvador para el Antiguo Testamento. Te voy a explicar por qué Esaú no es parte de la promesa. Primero porque él renunció a su primogenitura y la cambió por unos guisantes rojos, que vulgarmente llamamos lentejas, pero lo cambió por unos guisantes rojos, por eso no es parte de la promesa. Él renunció a su primogenitura, renunció a su promesa, por eso está excluido de esa genealogía. Así es simple. Ahora, en el caso que tú dices que los hermanos de Jesús no fueron parte de la promesa porque no creyeron en él, pues tendrías que mostrarme dónde aparecieron. Supongamos que es válido lo que tú dices. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? Y eso te lo expliqué y no me has dado respuesta al respecto. Cuando Jesús se perdió en el templo durante 3 días cuando tenía 12 años, ¿por qué no se mencionan a sus hermanos? ¿Por qué cuando estaba en la cruz tuvo Jesús que encargarle a María, a Juan, si la ley de Moisés establecía que son los hijos los que se tienen que hacer cargo de sus padres, porque es parte del mandamiento, honrar a padre y madre? Entonces, ¿por qué fue Juan el que se encargó de María y no sus supuestos hermanos de sangre? Bueno, buena pregunta. Primero quiero responder a lo último que hablaste de la genealogía. Aparte de Isaac, tampoco se menciona a Ismael. Él nunca renunció a nada, entonces también debería ser de la promesa. Por ese punto. Bueno, estoy seguro que, no me sé las genealogías, pero estoy seguro que Judá tuvo más hijos, que muchos de los que están ahí tuvieron más hijos y que no mencionaron a todos los hermanos. Sino que, desconozco ahí todos los términos de los hijos, pero yo estoy seguro que hay muchos de esos versículos en donde no se mencionan a todos los hermanos. Entonces eso no explica por qué, eso no explica que no tuvieran otros hermanos, sí los tuvieron pero no se mencionaban, así que Jesús también pudo haberlos tenido. Segundo, de lo que tú dijiste de antes de que se juntasen, se halló que había conseguido el Espíritu Santo, de lo de Jesús, José y María. Bueno, esta es la versión, la que yo tengo, esta es Reina Valera 1960, Santa Biblia, ok. Pero también hay otras versiones. Nueva Versión Internacional dice de esa parte: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Unirse a él sí es un término que se usa para hablar de relaciones sexuales. El hombre y su mujer se unirán y serán una sola carne, dice la Biblia. Entonces, por ese lado, sí se puede entender que tuvieron relaciones sexuales.
En otras versiones, a ver, miremos Dios habla hoy, por ejemplo. ¿Qué dice? Dice, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró por el poder del Espíritu Santo. No creo que tú pienses que vivían juntos y no tenían relaciones sexuales. No creo que eso sea lo que tú quieras. Además, No, José se preocupó de que iba a dejar a María porque pensó perdóname, que ella le estaba haciendo infiel. Así que si yo creo que José tenía miedo de que María le fuera infiel, no iba a desaprovechar la oportunidad de disfrutar su sexualidad con ella normal, porque eran pareja. Y bueno, y perdóname, aquí dice vivieron juntos. perdóname un segundo, pero es que cuando mencionaste la Dios habla hoy, que también es de Sociedades Bíblicas Unidas, las dos, la Reina Valera y la Dios habla hoy, tú mismo leíste que dice antes de que vivieran juntos. O sea, en vez de dice, como dice la nueva versión internacional, que dice antes de unirse, dice la Dios habla hoy, antes de que vivieran juntos, en vez de unirse. Ahí está claro. Tú te acabas de responder citando las propias Biblias protestantes, ¿ya? Pero es que depende de la versión, porque, digamos, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Ahí También lo dice así. es lo mismo, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. ¿Tú crees que los judíos tenían relaciones sexuales antes del matrimonio? Si fuera así, no hubieran No, creado. Ah, por eso. no, pues dice que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo antes del matrimonio. Eso quiere decir que después, cuando ya estaban en el matrimonio, tuvieron relaciones sexuales como todo matrimonio. Pues si el mandamiento de Dios es el hombre se unirá a su mujer y dejará la casa de su madre y de su padre. Y también dice Dios desde el principio que fructificad, multiplicaos. Cuando habla de unirse, es vivir juntos. Y cuando dice serán una sola carne, cuando hablan de una sola carne es de la relación sexual, porque se juntan. Pero cuando hablas de unirse, es que eso es lo que estás confundiendo. Unirse y ser una sola carne son dos cosas distintas. Una sola carne, cuando se es una sola carne, es cuando están en el rito de apareamiento, por así decirlo. Suena muy National Geographic, pero sí. Cuando están en la relación sexual, entonces a eso se le llama una sola carne. Pero unirse es el hecho de convivir juntos. O sea, no estás refutando nada. Simplemente estás confundiendo. Bueno, pero si ellos están conviviendo, si están viviendo juntos. Ay, espérate que vino Hans. No, es que ellos vivieron juntos ya después, mucho después. Vivieron juntos, o sea, se casaron, mejor dicho, porque ya vivían juntos cuando estaban con Jesús, pues José se llevó a María, bueno, no sé, cuando estaban escapando de Herodes ya vivían, pero si dice que después de dar a Jesús se casaron, de que ella diera a Jesús salud, se casaron, convivieron juntos. De hecho, se casaron antes de que naciera Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que ellos fueron a empadronarse, ¿sí?, a Belén. ¿Okay? Vivían en Nazaret, se fueron a Belén de Judá. Que la famosa historia que se fueron montando en un burrito y llegaron allá. Entonces ya el hecho de que se hubieran ido juntos ya indicaba que ya se habían casado. Probablemente entonces fue después del anuncio del ángel que se casaron. No, mira, aquí dice, María, su madre, estaba prometida, estoy leyendo la versión hispanoamericana, Hispanoamérica. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, o sea, estaban comprometidos, pero antes de convivir con él, o sea, antes de convivir con él, en las otras versiones dice unirse, casarse, lo que ya revisamos, quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. O sea, primero fue el embarazo por acción del Espíritu Santo, porque eso dice que eso fue antes, y después, ahí sí convivieron, o sea, se casaron, fueron esposos. Y pues, si José quería... Si José quería que María no le fuera infiel y la iba a dejar en secreto, es lógico pensar, es coherente, que él iba a tener más hijos con María. Y de hecho la Biblia sí lo confirma, solo que, pues, bueno, los católicos siempre lo niegan. Pero
Bueno, vamos a seguir con tus argumentos. Dijiste que por qué no estaban en la cruz. Bueno, la verdad la Biblia no lo dice, entonces yo no me puedo aventurar a hacer una afirmación. Digamos que si yo quisiera hipotetizar, pensaría que es porque ahí estaban solo sus discípulos y ellos no tenían la fe para quedarse ahí y ser reconocidos como hermanos de Jesús, los podían matar los romanos, no sé. Estoy solamente, como digo, haciendo suposiciones porque la Biblia no lo dice. Pues que se la dejara a Juan, que dejara a Juan el cuidado de su madre, ya es algo que decidió Jesús. Por cierto, eso no prueba de ninguna manera que María sea nuestra madre espiritualmente, porque eso solo se lo dijo a Juan. Si no, tendríamos que pensar que todos tendríamos que llevar a María a nuestra casa, lo cual no tiene sentido. No me parece que se pueda interpretar así, pero bueno, eso es lo que yo contesto respecto a eso. En lo del templo, cuando estaba en la visitación del templo Jesús, la Biblia tampoco dice nada, la verdad, pues por eso no me pongo a hacer ningún tipo de aseveración respecto a eso. Y aquí cuando tú me preguntas, bueno, que digamos, suponiendo que es válido que los hermanos de Jesús no aparezcan en la genealogía porque no eran parte de la promesa y que porque no creían en Jesús, como fue lo que yo dije, sí tengo un versículo, un pasaje bíblico en Juan 7, que dice incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿ok? Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, estoy en Juan 7, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, aquí vemos lo mismo. Ahora, tú me mostraste, bueno, yo te mostré el versículo, que tú me dijiste que me refutaba, que para Jesús, los hermanos de él eran los que hacían la voluntad de él, lo cual yo nunca he estado de acuerdo porque yo he dicho que los hermanos de él son los que hacen la voluntad de él, como también los de la carne, si es que los hay, como intento probar. Y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. O sea que si los hermanos estaban hablando de que hiciera las obras para que los discípulos lo vieran, esos hermanos no eran discípulos, porque estaban apartados del grupo de los discípulos. Estaban hablando de los discípulos en tercera persona, como ellos deben ver las obras que tú haces para que te crean. Ellos, los discípulos, afuera. Entonces, si dice que están hablando los hermanos, ¿de qué hermanos más está hablando? Y porque ninguno que procura darse a conocer haga algo en secreto, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, de nuevo, tú dices que el concepto judío es de lo de la tribu, de que todos son hermanos en la tribu. Sí. Lo de la casa de Judá que tú me mencionabas, lo de las tribus. Bueno, es interesante porque, como te decía yo antes, sí hay, si entendemos familia en ese concepto, sí hay de la tribu de Jesús y sí hay de los primos y familiares que creían en él, como Isabel, como Juan. Pero dice, ni aún sus hermanos creían en él. Ahí no se está refiriendo, en eso de hermanos, no se puede estar refiriendo a sus primos, tíos, familiares, porque Juan el Bautista era primo y creía. No se puede estar refiriendo a los discípulos, porque ya antes ellos dijeron, sal de aquí para que tus discípulos vean las obras que haces. Estaban hablando de los discípulos en tercera persona. La única otra opción es que sean los hermanos de sangre. Okay. No hay ninguna otra opción. O sea, literalmente no hay ninguna otra excusa. Aquí es cuando yo digo como no hay forma de escapar para los católicos porque por cualquier concepto que lo miremos, es claro que esos hermanos no son ni los familiares, porque Juan sí creía, no son ni los hermanos de fe de discípulos, porque está hablándose de los discípulos aparte, y estaban hablando otros hermanos. Entonces, no hay forma. Y adicionalmente, pues tú decías que siempre que se decía casa en la Biblia, se refería pues a la tribu, ¿no? Sí. Pero pues es curioso porque hay varios versículos en la Biblia que refutan eso. Por ejemplo, tenemos
Primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe. Ahí con casa no se refiere a una tribu. En Proverbios, también miremos Antiguo Testamento, Proverbios 19:14, la casa y el dinero se heredan de los padres. La casa y el dinero. No creo que se refiera a la casa que heredamos de unos familiares que son judíos o que son de nuestra tribu. Se refiere a la casa y el dinero de los padres, o sea que está refiriéndose a con casa, se está refiriendo también a los de su seno familiar. De manera que con casa también hay dos acepciones, lo que tú dijiste de las tribus y lo que yo digo del seno familiar. Por lo que en el contexto que yo te mostré de Mateo 13, como está hablando de María como madre y José como padre, el carpintero, ellos no sabían que Jesús había sido dado a luz o alumbrado por el Espíritu Santo, obviamente no creían en eso, por eso no lo sabían, pues hay dos acepciones, y la que más concuerda es casa como seno familiar, porque se estaba refiriendo a María y a José, no estaba refiriéndose a otras familias de la misma tribu. Entonces, bueno, esa es mi respuesta por ahora. Si tienes algo más que decir, ya podemos ir contrarrefutándolo, pero por ahora, pues eso es lo que quería decirte. Voy a responderte a lo último que has dicho y le damos la entrada a Hans, a Yuri y a Jaime, que también están esperando y que pues tienen que participar. Perfecto. Ahora, respuesta. Vamos a Juan capítulo 7, la cita que tú nos das, y vamos a leerla en su contexto para darnos cuenta que no es lo que tú dices. Y lo vamos a refutar con el propio texto. Pongan mucha atención. Dice, desde el 1, después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle, los de Judea. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. ¿De dónde? De Judea. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando se quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Ahora miren, dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús, pongan atención a lo que les dice Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio el vuestro siempre está a mano. ¿Está sentenciando a sus hermanos de sangre? Vamos a verlo en el 7. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. ¿Sí entiendes? Está hablando de que esos hermanos no pueden ser odiados por el mundo. ¿Será que los hermanos de Jesús eran tan famosos que el mundo los conocía y no los odiaba? ¿O se refería a la Betabot? Se refería a la Betabot, porque los hermanos supuestamente de sangre de Jesús no eran conocidos. Por eso habla de ese término, mundo. Ahora, vamos a otro término, a otra cosa. Dame el texto de Proverbios. No. Antes de eso voy a responder la cita a lo que tú me dijiste que entonces, pero sí aparecía que no aparecía en la genealogía de Ismael, e Ismael no renunció a nada. Bueno, vamos a ver qué nos explica Pablo. Gálatas 4:21. Decidme vosotros los que queréis estar sometidos a la ley, ¿no oís la ley? Pues dice la escritura que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, no según la promesa, según la naturaleza. El de la libre en virtud de la promesa. Por eso es que Ismael no aparece en la genealogía de Mateo, ¿sí? Como hermano de Jacob. Así de sencillo. El mismo Pablo nos lo explica.
pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre según la promesa. Es así de sencillo. Y es lo que te estaba diciendo desde el comienzo. Solo está incluida la familia de la promesa. Muy bien. ¿Cuál es el texto de Proverbios que dices que habla de casa en un solo lugar? Como un solo lugar. ¿Proverbios qué? Proverbios 19:14, donde se habla de la casa como también algo de seno familiar. Ok. Dice, ok, vamos a ver. El hijo necio, calamidad para su padre, goteo sin fin, las querellas de la mujer. Casa y fortuna se heredan de los padres. Mujer prudente viene de Yahvé. Ok. Exacto. Casa como de los padres, también casa como seno familiar. Perdóname, pero aquí se refiere. Aquí se refiere a la costumbre judía de que los padres escogían la esposa del hijo. De hecho, los padres de las dos, de la hija y del hijo, en el judaísmo se ponían de acuerdo, ¿sí? Mucho antes de que ellos se conocieran, y luego que se ponían de acuerdo de que los iban a casar, los presentaban a ellos. ¿Sí? Por eso dice que casa y fortuna se heredan de sus padres, porque eran los padres, ¿sí?, los que determinaban quiénes se tenían que casar con quiénes, y luego de eso los presentaban entre sí. A eso se refiere esa tradición, no se refiere a que heredaban la casa física como lugar, porque, a ver, si nosotros hablamos de casa como lugar físico, pues en el texto anterior tú me estabas hablando, en el de Mateo 13:55, me estabas diciendo que casa se refería a familia. Ahora, si se refiere a familia y me estás citando este texto como casa, entonces estaríamos entendiendo, porque tú dijiste que casa se refiere a los hermanos de Jesús, la mamá y el papá. Entonces, según tu misma interpretación, aquí está diciendo que la mamá y el papá y sus hermanos se heredan de los padres. ¿Cierto que es absurda esa interpretación? ¿Vale? Entonces, bueno, creo que ya respondí todos tus argumentos. Vamos a darle ahora sí la bienvenida, porque ya me da pena tener esperando tanto tiempo a nuestro... Vale. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad, me gustó debatir contigo. Es la primera vez. No soy alguien nada preparado. Solamente soy un laico de una iglesia evangélica. Pero, pues me gustaría seguir debatiendo contigo en otras ocasiones. Y muchas gracias. Dios te bendiga. Lo hiciste muy bien, hermano. Con todo gusto. Sí, Muchas gracias. Muy chévere.